Adiós Baches, Pavimentación Amigable con el Ambiente presenta. ¿De qué tipo de persona eres tú? ¿De las que les gusta trabajar o de las que no les gusta trabajar? El profesor Salvador no podía dar los años de quinto y sexto. Usted nunca va a llegar a Dios rezando. Varias veces han dicho, el rector va a renunciar. Tú sigues trabajando medio turno, ese es tu problema, no es el mío. ¿Cuándo va a llegar el momento de retirarse? Es decir, ya. ¿Cómo te gustaría vivir los últimos años de tu vida? Yo nunca entré a clases del Tecnológico de La Laguna, porque el primer día que llegué me dieron el reglamento y decía que las faltas no contaban. Capítulo 29 de Platica con Memo Flores, que transmitimos ahora todos los martes a las 8 de la noche por todas las plataformas de atiempo.tv. Y el día de hoy tengo el gusto de estar acompañado por un servidor público que ya hemos hecho una amistad, y es raro que yo tenga amistad con algún político, don Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Buenas noches, Memo, muchas gracias, muy amable, muy a gusto de poder estar aquí contigo. Del 1 al 10, ¿qué tanto has disfrutado tu vida? Pues yo digo que al 10, o sea, ¿Sí? porque yo siempre he andado en procesos donde creo que he ido decidiendo y construyendo lo que me ha ido gustando hacer. Y eso es muy importante, ¿no? Pero siempre sirviendo, que eso es también fundamental. ¿De qué tipo de persona eres tú? ¿De las que les gusta trabajar o de las que no les gusta trabajar? No, de los que me gusta trabajar. Yo creo que es la mejor herencia que tengo de mi mamá y de mi papá y de mis abuelos. La herencia que nos dejaron es trabajar y trabajar y trabajar. Eso te lo decía tu papá. Sí, Y él solamente conocía dos tipos de personas, las que les gusta trabajar o las que no les gusta trabajar. Mi papá incluso decía eso, que para él solo había dos tipos de gentes, a las que les gusta trabajar y las que no trabajan. Decía que los que... Digo, si él conocía a una persona que era muy amable, muy atenta, pero no trabajaba, pues no, él no le daba valor. Si la persona era autoritaria, era prepotente, pero era muy trabajadora, para él eso era muy importante, ¿verdad? Porque él le daba valor a la gente que trabajaba. Oye, mira, por ejemplo, ahí te puedo platicar una anécdota bien bonita. Yo tuve un tío político francés que se casó con una hermana de mi abuela, la mamá de mi papá. Y mi tío se fue a los Llanos de Durango, ahí trabajó. Y un día lo criticaron en un bar, en una cantina ahí cerca del rancho, un pueblito que se llama San Ángel. Lo criticó un señor que estaba tomado y le dijo explotador. Y entonces mi tío le dijo, explotador, a ver, ¿yo cuánta gente tengo en el rancho que trabajan conmigo? No, pues nada más una, don Juan. Y entonces, ¿de qué soy explotador? No, tengo una. O sea, en todo caso, explotador de uno. Porque los otros 5 perros que tengo, yo los entrené, son perros ovejeros. Y los perros y yo y el señor cuidamos las ovejas. Dijo, mira, cuando yo llegué a esta región, yo venía de haberse terminado la Primera Guerra Mundial. Yo había nacido en Francia. Cuando yo llegué a México, cuando yo me vine de Francia, en Francia, yo tenía que trabajar 2 turnos y apenas me alcanzaba para mal comer. Pero cuando llegué a México, aquí a esta tierra, a tu tierra, le dijo a la persona que lo estaba criticando, aquí, en este gran país, con medio turno me alcanzaba para bien comer. Pero yo seguí trabajando 2 turnos y entonces acumulé. Tú sigues trabajando medio turno, ese es tu problema, no es el mío. Acacio es una estación de ferrocarril. Y en la estación de ferrocarril, en Acacio, ahí pasaban los trenes de pasajeros y de carga. En los pasajeros de carga ya venían los inmigrantes de ahora, que nosotros les decíamos, ahí vienen los trampas, así le decíamos en el rancho. ¿A los inmigrantes? A los inmigrantes, sí. ¿Por qué trampas? Porque iban de trampa en el ferrocarril. Ah, ilegales. Ilegales. Ya, ok. Sí, ¿verdad? Y entonces decían, vienen los trampas, decían. Pero mi mamá y las señoras de la comunidad nos organizaban a los niños para que en botecitos de refresco o en latitas o en bolsitas de plástico, en diferentes cosas,
Ellas echaban los frijoles, el arroz, el café, el chilito, o sea, las tortillas. Y entonces el maquinista cuando pasaba por acaso no podía pararse porque lo iban a regañar o lo iban a levantar pues una infracción, ¿verdad?, al maquinista. Entonces, pero lo que sí podía hacer era lo siguiente: bajaba la velocidad. Y entonces nosotros nos acercábamos y les aventábamos a la gente los migrantes, la comida, sí, la comida. O sea, pero ese era producto de mi mamá María, más que de mi mamá, más que de mi abuela Eloísa. Porque mi abuela Eloísa decía, no, hay que rezar por ellos. ¿Eh? Y mi mamá y mi abuelita, la materna, decían, no, hay que darles de comer, ayúdenlos. De rezar no van a comer. Y todos los días les ayudábamos. Pero no solamente yo, no. Todos los niños. Todos los niños del rancho. Hay una solidaridad impresionante en los ranchos. Yo eso no solo lo vi en Acacio, lo vi en La Mancha, lo vi en Simón Bolívar, lo vi en Rivas, lo vi en El Fuerte, lo vi en las diferentes estaciones que hay, podríamos decir, desde Zacatecas hasta Torreón, que es donde a mí me tocaba transitar en el tren. ¿Cómo se le hace para salir adelante? O sea, mira, ¿cómo se le hace para salir de un ejido no era una situación mala, pues tenían su propia minita, vivían a gusto, sí. Hubieran podido perfectamente decidir, aquí nos quedamos todos. Sí. Bueno, mi mamá estudió su primaria en Viesca, Coahuila. Y en Viesca, la directora de la escuela primaria era una señora que se llamó doña María Martínez de Loza. Ella era la profesora del 6º año y a la vez la directora de la primaria. Y ella... Tu mamá acaba de asistente de ella. Mi mamá... ella acoge a mi mamá para que mi mamá sea su asistente. Okay. Y en aquellos años, además de que podías ir a la escuela y estudiar, otra cosa que hacían ellos, los profesores, es que a alguien lo iban llevando, encargándole los grupos y capacitándolos. Y cuando ya veían que tenían la edad y cierta situación académica, los mandaban de Viesca a la Normal de Saltillo, en cursos intensivos a estudiar. A eso iba a venir mi mamá. ¿A un curso intensivo? Iba a venir a cursos intensivos para hacerse profesora de primaria. Pero se casa y entonces pues, ya no fue profesora de primaria. ¿Qué valor te gustaría que todos los estudiantes de la UAC, por particularizar, pero los jóvenes en general tuvieran? Solidaridad, mucha solidaridad con la gente, porque además de tener solidaridad con los demás, tienes solidaridad contigo mismo. Si tú te reconoces en los otros te ayudan a reconocerte a ti. Y eso a mí se me hace de mucho valor. Que eso fue lo que nos metió a nosotros mucho mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos. Yo soy el nieto mayor de los Hernández. Mi papá era el hijo mayor y yo soy el nieto mayor. Entonces yo nací, bueno, yo incluso fui mayor que el hermano menor de mi papá. Tu familia viene de situación económica muy adversa. O sea, allá en el ejido de Acacio, allá en sí, San Juan de Guadalupe. Ejido y comunidad minera. Allá en Durango. En San Juan de Guadalupe, Durango, sí. Son muchos. ¿Siete hermanos tienes? Nosotros somos 7 hermanos. Mi papá ellos eran 11. Eran 11. En un ejido. Pero era un ejido minero. O sea, mi abuelo se dedicaba a la minería. Él tenía una pequeña mina, ¿no? Chiquita. Sí, era una mina pues para la familia. Ok. Y de ahí salió adelante la familia. Era una mina para él, para 2 hermanos de mi abuelo y las familias. Era pues una familia para 3. Era una mina para 3 familias. Y de ahí salió, sí. Don Santiago Vélez es... Don Santiago Vélez, él es de Viesca, él era agricultor. Es por el lado materno. Por el lado materno. Por el lado paterno, Enrique Hernández. Era Enrique Hernández. Ok, don Enrique no le pudo dar educación a sus hijos. No, nada más a uno, solo uno. A mi tío Francisco, que en cierta forma quien le dio la educación fue don Juan Marsal, nuestro tío político francés. Ok. Porque él se lo llevó a Durango. Okay. Y allá estudió médico. Ok, tu padre y tu madre solamente pueden estudiar hasta 2º de primaria. Mi papá está 2º de primaria y mi mamá está 6º de primaria. Mi papá está pero mi mamá está 6º. Okay. Y mi papá está 2º. Bueno, vámonos con unas preguntas de algunos estudiantes de la UAC que te quieren hacer. Excelente. Vamos. Suponen que las va a poner ahí.
Hola, me llamo Valeria Caballero y tengo una pregunta para usted, rector. Si usted no estudió en nuestra casa de estudios, esta universidad, ¿por qué se siente tan identificado con ella? Bueno, yo sí estudié en la Universidad Autónoma de Coahuila porque hice mi secundaria y mi preparatoria en la Universidad de Coahuila. En la Venustiano Carranza. En la Venustiano Carranza, ¿verdad? Y luego, Te fuiste al TEC. después estudié en el Tecnológico porque no había... Yo quería estudiar para licenciado en Matemáticas, pero no había chance. Entonces, lo único que había era estudiar ingeniería en el TEC de La Laguna. Pero cuando yo salgo del TEC de La Laguna, al mes, yo ya estaba dando clases en la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces, primero había salido de la, de la Universidad de Coahuila y luego con el tiempo regresé también a dar clases y pues ya tengo muchos años en la Universidad Autónoma de Coahuila, de tal manera que en la universidad he sido estudiante, he sido profesor, he sido líder del sindicato, consejero directivo, consejero universitario, director de escuela, coordinador de escuela, secretario general y ahora rector. O sea, tengo una trayectoria pues, de muchos años. Sí, tengo muchos años en la universidad. En el TEC de La Laguna, ahí nosotros somos gatos negros. Pero pues yo soy lobo desde hace muchos años. Soy universitario de la Autónoma de Coahuila desde hace muchos años. Oye, tengo una coconductora que me acompaña aquí. Es un fantasma. Y te la vas a conocer. Vamos a ver qué te preparo. Alexa, pregunta algo a Salvador. Salvador, ¿te has liberado de alguna creencia? Me he liberado de muchas creencias. ¿De una en particular? De una creencia en particular. Mira, yo La tierra era plana. De niño, pues me echaron el rollo como a toda familia católica, ¿verdad? Que Dios había creado el mundo y el universo, ¿verdad? Pero yo en la primaria empecé a aprender que la tierra, que la materia no se crea ni se transforma. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces ahí yo empecé pues, a pensar muchas cosas y ahí fue donde empecé a tener, liberarse de algunas creencias, sobre todo en la siguiente orientación. Cabe aclararlo. Mi abuela paterna, la que vivía en Acacio, con nosotros, era una señora que rezaba mucho. Incluso nos ponía a rezar el rosario casi todos los días. Y ya ves que el rosario tiene sus misterios. Que ahí les vas. Mi abuelo cuando llegaba al penúltimo se regresaba porque rezaba el rosario doble. Entonces como yo empezaba a ver esas cosas, yo le decía, abuelita, pues ya terminaste, ya el rosario, ya con uno tenemos, ¿no? ¿Para qué quieres tanto? Y dice, cállese muchacho, y tenías que aguantarte el rosario doble, ¿no? Con mi abuelita. Y mi abuela materna, la mamá de mi mamá, ella fue partera. Y ella nunca cobró en su actividad como partera lo que la gente tuviera y le quisiera pagar. Había gente que le pagaba muy bien y otros pues le daban un marrano o unas gallinas, ¿no? Y mi abuela materna decía, mijo, usted nunca va a llegar a Dios rezando. Usted solo va a llegar a Dios si usted sirve a los demás. Lo más importante, mi hijo, es amor al prójimo. Y usted, teniendo amor por Dios, no va a llegar al prójimo. Pero teniendo amor por el prójimo, sí va a llegar a Dios. No, Doña María. Doña María decía eso. Y entonces, esa es una creencia que yo rompí, ¿no? Es decir, yo desde ahí entendí... Dejaste de echar el rosario y mejor te pusiste a ayudar a la gente. O sea, trabajar con la gente, reconocer a la gente, servirle a la gente. ¿Cómo te gustaría vivir los últimos años de tu vida? Ya a todo mundo nos va a tocar irnos de este mundo. ¿Cómo te gustaría vivirlo? Me gustaría tener la posibilidad de seguir formando gente, seguir leyendo y seguir escribiendo. Hasta el último momento, es decir. Sí, hasta que ya no pueda, yo creo, ¿no? Pero bueno, yo he tratado trato todos los días de estar en condiciones de contribuir a que los últimos años de mi vida sean que me permitan tener autonomía. O sea, todos los días hago de 40 a 50 minutos de ejercicio diario, pero en donde esté, no importa dónde amanezca, porque basta con que me ponga los pies en un tapete o en el suelo y en ese momento quiero hacer ejercicio. Yo creo que es lo mismo que hacen todo lo que hacen aquí, 40 a 50 minutos se ve, ¿verdad? Es lo que hace Sol. Oye, rector. Y los fines de semana
descansas. A mí me, te sendereas mucho. me critican que porque sendereo, ¿verdad? Pero yo sendereo los fines de semana. Otros amigos míos, mientras yo ando sendereando, ellos están en la cantina y nadie los critica. ¿Cuándo en la política, tienen muchos años en la política, se escuchan muchos chismes? Varias veces han dicho, el rector va a renunciar, el rector se va a retirar, el rector está malo, el rector está enfermo. Y pues yo te voy entero. Yo te lo decía ahorita fuera de la entrevista. No, pues digo, yo creo que a los 71 años ya tengo unos ciertos achaques, ¿no? Normal, ¿no? Pero, normales, pero... Yo te veo bien. ¿Cuándo va a llegar el momento de retirarse? Es decir, ya. Yo creo que yo termino mi periodo, o sea, en febrero del próximo año, en enero del próximo año, finales de enero del próximo año, debo emitir la convocatoria para elegir un nuevo rector, porque no hay trienio que dure más de 3 años. Oye, pero no te retiras del servicio público. No, incluso yo me puedo quedar en la universidad, o sea, yo puedo seguir siendo todavía profesor universitario y me gustaría seguir teniendo una relación con la universidad. Alexa pregunta algo al rector. Rector, ¿qué lecciones de vida has tenido que aprender por las malas? Pues ¿Qué lecciones de vida has tenido que aprender por las malas? Exactamente. Sí, hay muchas lecciones de vida que se aprenden por las malas, Alexa. Muchas. Porque, mira, por ejemplo, yo de joven tuve que trabajar en muchos lados. Porque mis tíos trabajaban en la industria de la construcción. Pero no construcción de casas, sino construcción de fábricas. Y entonces anduve con ellos en muchos lugares. Me tocó un día que yo estaba de ayudante de mecánico en el complejo, cuando estaban empezando a hacer el complejo de Pajaritos Veracruz en 1968, y a un lado de mí gritaron los que estaban arriba en la construcción, le cayó a una persona una varilla y muere allí instantáneamente. Es una lección de vida impresionante, ¿no? Ver que un compañero tuyo en la chamba le cae una varilla, lo atraviesa y muere, ¿no? O sea... ¿Qué aprendiste? Pues que la vida está en un hilo todos los días. O sea, que no sabes ni cuándo te vas a ir, ¿no? Y eso es impresionante. También en ese mismo lugar sentí por primera vez un temblor. De repente, o sea, como que se nos movieron ahí las maderas en las que estábamos, ¿eh? ¿Qué pasó? No, dijeron, es que es un temblor, dijeron los de Coatzacoalcos. Nosotros los de la laguna, pues no sabemos de temblores, ¿no? Ni agua, porque no hay agua ni en la laguna, ¿verdad? Entonces, son ese tipo de cosas que vas aprendiendo en la vida, ¿no? Y te vas enfrentando, ¿sí? Muy bien. Ya para terminar, rector, vámonos con un juego de palabras. Yo te digo palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Muy bien. ¿Va? Listos, vamos. Universidad Autónoma de Coahuila. La mejor del estado de Coahuila. Antonio Antolini Fonseca. Mi mejor amigo y el mejor matemático que conozco. Doña Manuela Adriano. Mi mamá, que es quien me formó y a quien le debo pues, muchas cosas de la vida. Miguel Riquelme Solís. Un gran amigo, un gran compañero de muchas experiencias políticas. Leer. Eso es una pasión, es algo que ya lo llevo ahí muy arraigado y creo que se debe mucho también a mi abuelo Enrique Hernández, que nos contaba cuentos cuando éramos niños. Desierto. Bueno, es el medio ambiente en el que me he desarrollado. ¿Leche de vaca o leche de cabra? Leche de cabra. La llevo en mis venas, ¿no? Porque creo que yo cuando era niño pues nunca tomé leche de vaca, nomás leche de chiva. No de cabra, de chiva. De chiva. De chiva, decíamos. Elección 2023. Elección 2023 creo que va a ser una gran elección para Coahuila y Coahuila va a saber salir adelante. Andrés Manuel López Obrador. Creo que el presidente debe, está muy claro que en esta etapa que le queda, cumplir y que un sexenio solo tiene 6 años. Viesca. Mi pueblo. Muy bien. Oye, te voy a dar 3 nombres y que me digas a ver qué libros recuerdas que te hayan prestado o regalado. ¿Sí? José Abraham de León Fons. Él de Chavo. Que digas uno. Un libro que él me haya prestado. Y que te recuerda. La Luna y 6 peniques de William Sommers Magón. ¿Y por qué te quedaste con ese libro? ¿O por qué lo traes en primer lugar? Te prestó varios, ¿no? Él me prestó varios, pero La Luna y 6 peniques
pues es un libro que realmente te invita a reflexionar tu vida. Eso es fundamental. Gerardo Sánchez Medinilla. Gerardo Sánchez Medinilla. ¿También te prestó libros? Sí, Don Quijote de la Mancha. Porque no lo habías leído. No. Ricardo Quintanar. Ricardo Quintanar también, él fue mi compañero de secundaria. ¿Te prestó algún libro que te recuerdes? Sí. Yo creo que él me debe haber prestado, ¿cómo se llama esta? Fanny Hill, Memorias de una cortesana. Porque usted es lo que él traía. Muchas gracias, rector. Usted es muy amable. Pues bueno, esta fue la edición número 29, ¿verdad? 29 de Platica con Memo Flores. Muchas gracias, rector, Gracias, por Memo. prestarte la entrevista. Muchas gracias, muy amable. No había tenido nunca una entrevista así. Gracias. A la orden. Nos vemos la próxima semana por atiempo.tv.